Hola a todos, bienvenidos a nuestra semana de aniversario. Como ya sabrán, en esta semana vamos a tener un par de invitadas muy especiales hablando de diversos temas. También nos vamos a enfocar en diversos espacios y países del sudeste asiático. El día de hoy, como podrán ver, tenemos a una invitada muy especial, una estudiante que ahora está residiendo en Corea y justamente nos va a hablar un poco acerca de su experiencia. Tenemos a Laura V en sus redes sociales. Hola Laura, Hola, ¿cómo estás? bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, no hay nada más por decir, creo que podemos dar inicio a la entrevista. ¿Qué te parece? Claro, de una. Bueno, antes de comenzar como de lleno con las preguntas específicas, me gustaría que para todos los que te están conociendo en este momento o para los que te siguen ya de redes, pero aún no tienen muy en claro en cuál ha sido tu journey, tu viaje para llegar a Corea, pues no sé si nos podrías comentar un poco acerca de eso. Bueno, mi nombre es Laura. En este momento tengo 24 años y estoy estudiando en Corea del Sur. En este momento estudio coreano y ya en septiembre comienzo con mi maestría. Tengo la beca GKS y con esa es que estoy estudiando. El interés por Corea para mí empezó desde que yo estaba en el colegio. Entonces, yo desde siempre sabía que quería estudiar comunicación audiovisual. Quería estudiar algo relacionado con medios, relacionado con cine, con dramas y vi la calidad audiovisual que tienen aquí en Corea. Yo dije, eso es. Entonces, primero estudié en Colombia y después, cuando estaba en Colombia me di cuenta que mi universidad tenía un convenio con Corea para hacer intercambio y esa fue la primera vez que vine a Corea. Vine, hice un semestre y después hice mi práctica aquí también. Me volví y después decidí, bueno, apliqué por primera vez a la beca, no pasé, entonces dije, bueno, voy a venir a Corea a estudiar coreano. Entonces con mis ahorros, con un poco de ayuda de mis papás vine, estudié por un año coreano y mientras estudiaba apliqué otra vez a la beca y ahí sí me la logré ganar. Mientras he estado en Corea, he aplicado varios programas de turismo, donde he podido viajar y hacer videos sobre diferentes lugares. También tengo una pasión muy grande por enseñar coreano, me gusta mucho, o sea, compartir mi proceso de cómo estoy aprendiendo y también enseñarle a los demás cuáles son mis tips, mis trucos, entonces lo que hago en redes sociales. Em, y bueno, sueño con algún día comenzar mi propio negocio, entonces... Ya, inicialmente mi idea era aplicar algo más como de medios y eso, pero terminé aplicando emprendimiento. Esa va a ser mi maestría desde septiembre, pero igual enfocándome en todo lo que tiene que ver con medios. Yo estoy haciendo un canal de YouTube que se llama Jeep Café, en donde hago diferentes contenidos de lo que es la vida en Corea, tips, etcétera. Y ya. Primero que nada, felicidades por Gracias. tu beca. La GKS es pesada, se sabe. Voy a recuperar un poco esto que dices, ¿no? Primero vas por un intercambio, hasta donde tengo entendido regresas, entonces tienes un periodo como de inactividad y vuelves a ir. En tu primera vez que vas, tu motivación fue, pues te gustaba muchísimo la cultura, ¿no? Leí en otra entrevista que también Hannah Dul te hizo, que querías aprender a cómo cantar algunas de tus canciones favoritas, ¿no? De Blackpink, También. Stay, ajá. Pero mi pregunta va más hacia tu segunda ida, ¿no? ¿Qué te motiva para regresar a estudiar a Corea? Bueno, yo cuando volví de Corea la primera vez, me gradué de la universidad y ahí yo estaba perdísima. Yo dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? No sé. Entonces en ese momento fue que yo empecé a hacer TikToks. Entonces empecé a hacer TikToks enseñando coreano. Como dije, ¿qué sé hacer? Me gusta el coreano, entiendo, me gusta explicarlo y pues ahí empecé. Con ayuda de otra amiga que me metió al tema de las clases, empecé también a dictar clases y yo dije, wow, esto me gusta mucho. Me gustaría algún día hacer una academia o hacer un centro cultural en el que pueda enseñar un poco más sobre la cultura. Y por eso también fue que apliqué a la beca la primera vez. Como no pasé, dije, bueno, yo sí sé un poco de coreano, pero todavía no estoy al nivel, o sea, no estaba como bien, así que yo diga, wow, súper fluida, no. Entonces dije, vamos a aprender coreano primero por mi proyecto personal y segundo también para ver si puedo lograr la beca la segunda vez.
Entonces eso fue más lo que me motivó seguir con el proyecto, aprender coreano, aprender cómo enseñarlo un poco más y por eso fue que decidí regresar. Eh, Me imagino que cuando haces el convenio con la universidad, pues tendrán como sus propias, ay, como sus propios requisitos, Mm. pero ahora que estás estudiando coreano, es una pregunta recurrente que yo he encontrado en el internet. ¿Necesitas saber inglés para irte a Corea? No, o sea, bueno, sí, y no. No les voy a mentir con que acá no hay gente que hable español, o si hay, son pocos. El número ha ido creciendo, pero no es que uno se encuentre en la calle gente que hable español y normalmente la reacción de un coreano cuando ve que no sabes coreano es sorry, what did you say? Or hello, or this or that. E intentan hablar inglés automáticamente. Entonces el inglés sí sirve, pero no es 100% necesario. O sea, sí sería mucho más fácil si ustedes vienen a Corea sabiendo inglés porque pueden entender más fácil ciertas cosas. Hay un poco una mayor probabilidad de que se puedan comunicar con algunos coreanos. Sin embargo, para aprender coreano, ellos no lo enseñan desde el inglés, ellos lo enseñan desde el coreano. Desde el nivel uno te están hablando en coreano, 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 coreano. Sí hay algunos libros que tienen traducciones al inglés, al español, al chino, al japonés y eso, pero en sí las clases son coreano a coreano. Entonces, no es 100% necesario que sepan inglés, sin embargo, sí es bueno que lo sepan y hace que sea un poquito más fácil, pero no es indispensable. Justamente, ahora que mencionas esta metodología de las clases, es algo que te quería preguntar, ¿no? Voy a hacer como diversas preguntas y espero que algunas no las puedas contestar. Am, ¿Cómo, cómo son tus clases? O sea, ¿cómo está conformada tu clase? ¿Cómo es el sistema que llevan? ¿Te funciona ese sistema o tienes que buscar como por fuera algunas otras metodologías para aprender por tu cuenta? Platícanos. Bueno, inicialmente yo estaba estudiando en otra universidad, que era Jones, estaba estudiando coreano ahí, y ellos tenían una estructura muy particular, es como era muy estructurado. Entonces, las primeras 2 horas teníamos gramática y vocabulario. Entonces, la primera hora vocabulario, veíamos el vocabulario del libro, y el profesor nos hacía preguntas, y que aprendíamos la palabra chip, y nos decía, bueno, Laura, hazme una oración con chip, o me hacía una pregunta relacionada como ¿en qué chip quieres vivir? ¿En qué casa quieres vivir? Y uno le tenía que contestar con el vocabulario. La segunda hora era lo mismo, pero con gramática. Entonces veíamos la gramática y luego el profesor nos hacía preguntas, etcétera, etcétera. Las otras 2 horas sí se alternaban. Un día a la semana teníamos primero escucha y luego habla. Y otro día a la semana podíamos tener escritura y, ¿cómo era? Las 4 áreas de escritura, lectura. Se me fue. Escritura, lectura. Bueno, teníamos las otras 2 áreas. Entonces, 2 áreas, 2 áreas. Ese sistema me parecía que era bueno en cuanto al tema de gramática, el tema de vocabulario, porque siempre aprendíamos el vocabulario y de un el profesor no lo ponía en práctica. Porque una cosa es ver que esta palabra significa esto y después escribirla, ahí ya se quedó en la hoja, pero no se quedó acá. Cuando a ti te dan una palabra y tú la pones en práctica o le das un contexto, ya ahí se le va quedando a uno. Por eso a tantas personas se les queda el zarangé o las palabras más básicas de los dramas, porque uno las pone en contexto. Cuando yo veo un drama y veo una palabra que, no sé, está en una situación específica, esa palabra, y a uno, y uno lo acuerda, se acuerda. El profesor también nos ponía, nos decía a veces, nos dejaba tarea, pero decía, esa tarea la pueden hacer si quieren, si no, no la hacen, pero es cosa de ustedes. Entonces él nos decía, con las palabras y con la gramática que ven todos los días, hagan 2 oraciones con cada una y me la mandan. Y eso sirve mucho, porque como les digo, es poner en contexto. Lo que sí siento que faltaba era mucho, esto depende ya de la universidad, en yo se falta mucho maragui, mucho de habla, pero en cuanto a escritura, sí sirvió mucho. Lo que sí, lo que ahorita mencionabas, la otra pregunta de si tenía que buscar algo aparte, sí, honestamente sí siento que
especialmente cuando uno empieza en los niveles más bajos, y eso que yo empecé en nivel 3, pero cuando uno empieza en los niveles más bajos, inevitablemente toca como buscar ciertas ayudas complementarias o alguien que como que te oriente un poquito en tu idioma o en un idioma que entiendas, porque de coreano a coreano pueden haber ciertos malos entendidos. Yo tengo una compañera que una vez la gramática del pasado es como con doble S, entonces di tú si el futuro, si el presente de ir es kaeo, el pasado es kaseo. Y ella yo le hice una vez una pregunta en pasado y me la respondió perfecto en pasado. Yo le dije, wow, pero entonces, ¿por qué me pediste ayuda si tú sabes el pasado? Y ella me dijo, ah, ¿eso era el pasado? Y yo, "Mm". Porque a veces uno no sabe, uno simplemente como que, ah, bueno, pues sacamos la gramática, la uso bien, pero uno como que no le entiende bien a la profesora, porque al fin de cuentas es complicado entender un idioma que uno no sabe. Entonces, sí siento que es necesario buscar cierta ayuda complementaria. Yo me conseguí una profesora aparte por una plataforma que se llamaba Preply y teníamos clases, ella me llenaba todos los huecos una vez a la semana. Pero sí, el sistema, me gustaba cómo era el sistema en cuanto al tema vocabulario, gramática. Ahora que yo estoy en nivel más avanzado, aquí en la Universidad de Daejeon, que es donde estoy estudiando ahorita, ya hacemos debates. Entonces es como que la profesora llega, ah, bueno, supieron esta noticia de hoy y todo el mundo empieza a hablar, a dar su opinión. Más que una clase, es como una reunión y eso me parece que es súper, súper chévere. Por eso, a pesar de que sea difícil al inicio, el hecho de que te hablen todo el tiempo en coreano, como que ayuda a soltar el oído, pero también es importante que uno hable. Claro. Por eso sí, siempre siento que es necesario tener, o sea, o salir a hablar con gente, o si eres introvertida como yo, buscar a alguien que hable contigo. Yo todavía tengo una profe que habla, ya somos amigas, ya no es tanto profe de estudiantes, sino amigas, pero todas las semanas simplemente hablamos. Mm. Justamente, o sea, ahora creo que ya me respondiste un poco implícitamente la pregunta, pero ¿tu clase se conforma igual solamente de extranjeros o tienen contacto como con coreanos para lo que tú dices, esta práctica? Ujú. ¿Cómo funciona esa parte? Eso sí es solo con extranjeros, el único coreano es el profesor. Sin embargo, yo me he dado cuenta acá hay muchas, por ejemplo, hay gente, mucha gente que viene de China y de Japón o de Vietnam. Y entre esos hay muchísimos, yo diría que la gran mayoría que me he encontrado acá no saben inglés. Entonces, toca, toca hablar con tus compañeros en coreano porque no hay otra forma de comunicarse. Entonces, si bien puede que uno no tenga una persona coreana y que le ayude en clase, aparte del profesor, pero uno puede, hablando con los compañeros, saliendo con los compañeros, también es una muy buena forma de hacerlo. ¿Y qué diferencias sustanciales dirías que encuentras entre un sistema educativo, en tu caso colombiano, o si lo quieres abrir más como latinoamericano, que compartimos muchas similitudes, a un sistema educativo coreano? Bueno, en cuanto a la educación de idioma, diría yo, em, yo siento que simplemente como la intensidad de horaria es la diferencia más grande en cuanto a la educación de idioma coreano como tal. En Colombia tenía unas 3 horas, acá son 4 horas al día. Em, y yo pensé que iba a ser más estricto, honestamente, pero no tanto. O sea, los profesores sí son como, bueno, tienen que hacer sus trabajos, tienen que hacer sus cosas, pero no están como encima tuyo si no lo hiciste, bueno, ok, es tu responsabilidad porque tú fuiste la que se metió a esto. Entonces es tu responsabilidad, no nuestra. Y si tú quieres ir más allá, si tú quieres aprender más allá, pues es tu responsabilidad como estudiante hacerlo. Entonces, o sea, siento que son muy relajados. No, no es tan grave como se dice. Entonces, la única diferencia sí que yo veo sería el tema de la intensidad horaria y de que hay más niveles y todo eso. Pero así temas sustanciales, porque en cuanto a los temas de educación ya del colegio y todo eso, no te podría decir muy bien. Mm. Eh, bueno, ahora que también me estás respondiendo muchas preguntas como en el camino, pero justo, o sea, quería puntualizarlo, ¿no? Me imagino que la relación con tus demás compañeros de clase es muy relajada, puesto que todos están como en el mismo barco,
pero Mm. ¿qué pasa con otras personas del círculo, ¿no? Lo que serían profesores, administrativos. ¿Sientes que como estudiante extranjera tienes un trato distante o diferente a lo que algún estudiante coreano podría esperar? Yo creo que depende también de la universidad. En Yonsei, yo siento que sí sentía cierta distancia, o sea, una distancia muy grande con los profesores. Si bien a veces ellos hacían chistes en clase y todo, una como, me son sennim", o sea, si te tratan bien, si son muy amables contigo, pero si hay una buena distancia, no es que vayan a decirte, a escribirte ni a decirte nada, o sea, normal, profesor, estudiante. Los directivos también, yo creo que casi nunca había los directivos en Johnson o nunca les vi la cara, siempre era como mails. Pero acá en Daejeon, que es una universidad regional ya por fuera de Seúl, y además creo que también tiene que ver porque tenemos la beca, porque tiene una relación más cercana con los de la beca GKS. Yo veo a todas las directivas, es como, ay, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Y yo, ay, gracias. Las profes también, de hecho, mi profesora el, mi profesora me escuchó una vez cantar y fue como, ay, Laura, mira este concurso, ven, me inscribo a un concurso de canto. La semana pasada participé, el domingo pasado. Fue al concurso. Laura, aquí estoy para apoyarte. Oh, Entonces, sí, sí estuvo, sí es muy buena onda, especialmente los profesores de coreano, siento que han sido muy buena onda con nosotros y sí entienden el hecho de que estamos aprendiendo. Hay una cosa que me di cuenta, que sí me doy cuenta que hacen varios profesores, y eso me pasó más que todo en Yonsei, pero sí pasa mucho en muchas universidades, el hecho de que cuando uno está estudiando coreano en Corea, el profesor tiende a tomar a la persona que lo hace mejor como referencia. Entonces, yo una vez tuve un profesor así, una profesora así en Johnson, y fue como, era frustrante porque cuando uno no lo hacía bien era como, ¿y por qué no lo hace bien? Pero pues tener en cuenta que venimos de diferentes idiomas, de diferentes países, o sea, la estructura del, por ejemplo, japonés es mucho más similar a la del coreano. Entonces, para aprender un japonés es más fácil que yo. Pero en general, siento que me han tratado muy bien. eh, O sea, sí, depende de la universidad, pero en general, bien. qué bueno, la verdad, que no sea como lo suelen pintar como muy bestial o muy agresivo. Uy. Es que yo creo que de pronto volvemos a hablar cuando entré ya a la universidad, pero Claro. em, con el curso de idiomas yo creo que ellos están felices de enseñar su idioma, les gusta. De hecho, acá pasa que cuando a los coreanos les gusta que uno hable coreano, porque Corea, di tú, ahí el único país que habla coreano, Claro. todos solitos. Pero mucha gente, uno llega, 안녕하세요, 한국말 잘하시네요, hablas muy bien coreano. Y uno, pero si solo sé 안녕하세요. Entonces eso pasa mucho. Mm, es Mm, comprensible, vaya. Eh, bueno, pero quizás voy a meter una pregunta más reflexiva, más incisiva. mm. Se sabe que no todo es color de rosa, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cuál ha sido la mayor frustración o cuál ha sido de las mayores frustraciones con la que te has topado en este camino para aprender, en tu caso, coreano? Bueno, lo que comenté ahorita de que hay muchas personas que, de acuerdo al país, como el idioma es más parecido, aprenden más rápido. Entonces, cuando yo estaba en Once, yo me acuerdo perfectamente, fue el nivel 4. Yo era la única persona del occidente, como por así decirlo. El resto de mis compañeros eran mitad de China, mitad de Japón. Entonces, yo era la que estaba de última. Yo no era la que menos sabía, la que menos lo hacía bien. Y yo quedaba muy frustrada porque había veces que el profesor me preguntaba y yo me quedaba callada y no sabía, no podía decir nada. O el profesor hablaba, todo el mundo era, "Mm", y yo no sabía qué había dicho. Y yo me acuerdo que siempre después de las clases de nivel 4 porque en ese momento como estaba el COVID y eso era online, pues yo apagaba la sesión y me ponía a llorar porque me sentía demasiado frustrada. Y eso es algo que mucha gente siente. Hay momentos en los que uno, cuando está aprendiendo otro idioma,
se queda en el mismo lugar, porque yo también sentía como, ¿y por qué si estoy tomando estas clases no estoy avanzando? Y eso pasa, uno se siente que está en el mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar, pero yo siento que en esos momentos es donde uno más avanza, solo que uno no lo siente. Uno se siente estancado, 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 hasta que un día, de la nada, uno simplemente sube de escalón y es como, ay, hoy sí entendí. Hoy el profesor me dijo algo y yo le pude responder. Y es de la nada. Y uno se siente, wow, como otro nivel. Pero sí, o sea, esa era la frustración más grande. Y también el tema de que, lo que te digo, la profesora que a veces como que cogía a la mejor persona y era, esta es la referencia, así tiene que ser la clase y pues no es así. Eso me frustraba muchísimo. Y no me iba, o sea, yo me acuerdo que los últimos niveles no me fue tan bien. Entonces yo estaba muy estresada porque yo digo, estoy pagando todo esto, no puedo repetir un nivel, no puedo. Entonces era estresante por el tema de las notas y a veces también estresa mucho que creo que en Yonsei no lo hacían, pero lo hicieron una vez acá en Daejeon, que hay profesores que ponen el ranking. Yo Mm, creo que eso es algo muy normal que hacen aquí en Corea, poner el ranking de la gente. Eso yo creo que puede, o sea, es muy feo para la salud mental de uno. Entonces, esas son de las cosas como más feitas que he visto al aprender coreano. Y si te pregunto por la contraparte, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que has encontrado como Uy, poder estudiante? comunicarme, ay, poder comunicarme, o sea, ya llega un momento en el que uno puede tener, uno pasa de 안녕하세요, y la otra persona responde y tú, 한국어 잘 못해요, a tener una verdadera conversación y eso es demasiado satisfactorio. Es muy lindo. O sea, cuando yo pude hablar por primera vez con una amiga, yo tengo una amiga que habla muy bien español y entonces hablamos en español y ella se fue de intercambio y cuando ya volvió nos empezamos a hablar y solo nos hablamos en coreano y empezamos a hablar solo en coreano. Y luego ella me dijo, caes en cuenta que estamos hablando en coreano y yo, es muy lindo poder ya entender. Y cuando uno empieza a entender coreano, se abren muchas puertas, se abre otro mundo, porque como te dije antes, hay muchas personas de otros países también que no hablan inglés. Entonces, personas japonesas, de China, y nunca habría podido hablar con ese tipo de personas de no ser porque aprendí coreano. Entonces, esa es una de las satisfacciones más grandes que hay en aprender este idioma o cualquier otro idioma. Mm, quería preguntarte, no, espero, o sea, si no tienes como una anécdota, no hay problema, podemos pasar a lo siguiente, pero quería preguntarte si tienes como una experiencia que tú digas, ok, esto refleja cómo es ser estudiante extranjera en Corea. Ua, ¿qué te digo? A ver, yo, no sé si tengo anécdotas, pero yo siento que acá tienen una imagen de los estudiantes de que todos somos bien pobres. Entonces, yo me acuerdo que una vez, cuando yo me iba a volver la primera vez para Colombia, yo iba a hacer la prueba PCR y me habían dicho, yo había hablado con la Embajada de Colombia para que me ayudaran a llamar y eso, y les habían dicho en el hospital que sí hablaban, la hacían en inglés, pero no. Entonces había una chica, una señora, era una Yuma, tenía creo que ya más de 70 años. Iba para Estados Unidos, ya me empezó a hablar y me dijo, tú me tienes que hacer en inglés, vamos juntas y cogimos un taxi y en el taxi me preguntó, dijo, pagamos mitad y mitad y yo sí, de una. Y el taxi ya me preguntó, ay, bueno, ¿y qué haces? Y yo le dije, no, yo soy estudiante ya. ¿Eres estudiante? No, entonces yo pago el taxi. ¿Cómo así? Tú tienes que ahorrar. Y después ella me ayudó con todo. Nos hicimos la prueba y todo, y después me dijo, ¿cómo eres estudiante? Ven, te invito a almorzar y almorzamos juntas. Es que no, tú eres estudiante, tú no puedes pagar. Y yo, sí, señora. Eso también, otra cosa que sí refleja mucho el ser estudiante es el tema de que bueno, esto ya no es una experiencia personal, pero sino es algo que yo he visto a mi alrededor. Últimamente yo estudio mucho en cafés porque no me gusta, siento que si estudio en mi cuarto, o sea, yo llego, abro el libro
5 minutos, vámonos a hacer, echarnos una siesta, termino durmiendo hasta las 8 de la noche. Eh, pero uno va a un café y la gente termina quedándose hasta las 10 11 12. También hay estado y cafés que son 24 horas. Y una vez yo estaba caminando, no me acuerdo por qué, yo estaba a las 4 de la mañana despierta, no, I don't remember. Yo no soy de ir a fiestas, ni me acuerdo por qué. Pero estaba pasando por un estado y café a las 4 de la mañana y estaba lleno y había gente entrando y no encontraba silla. Entonces, cuando se trata de los exámenes de los midterms, de todo eso, la gente en lo que es estudiando, de verdad. Es impresionante cómo le dan importancia al estudio acá y a veces puede ser excesiva. Pero sí, ahí sí, cuando yo entro al café para mis midterms, eso sí me siento bien estudiante. Yo, ay, estoy estudiando en Corea. Porque veo que la gente se queda y se queda y yo soy como, yo siento que ya es suficiente. ¿Será que me debería ir o me debería quedar? Ese tipo de cosas. Mm, ya para ir cerrando, esta es una pregunta como reflexiva, y quizás a muchos de los que nos están viendo les ayuden, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, no solamente empezar como el camino de estudiar coreano es pesado, sino irte a otro país, estar, como tú dices, pagando por tu cuenta todos estos cursos. Entonces quería preguntarte, ¿qué diferencia ves de la Lau que empezó con este camino a la Lau que eres, ¿no? Quizás te sientes un poco distante de esa pequeña Lau que empezó todo esto, pero tú, ¿qué crees que ha cambiado en ti a raíz de convertirte en estudiante en Corea? Yo siento que el tema de primero que todo, yo soy una persona muy penosa. A mí, antes de entrar a la universidad, como tal, cuando estaba en el colegio, me da pena preguntarle a la gente como, Discúlpame", ese tipo de cosas. Pero venir acá a Corea, de verdad me ayudó a abrirme, porque acá así, o sea, uno está perdido, uno es el extranjero, uno tiene que preguntar a veces y sin saber el idioma. Entonces, el venir acá y tener que enfrentarme, estar expuesta a esas cosas, a tener que ir de tú a un hospital, ir a un banco, porque sí me tocó, lo primero que me tocó ir al venir fue ir a un banco, abrir la cuenta bancaria, todo eso. Y en coreano, la verdad siento que primero he madurado mucho, he aprendido a hacer muchas cosas que antes no hacía. En cuanto a organización de tiempo, me ha tocado aprender mucho, porque también ahora ya no hay colegio, no hay universidad que me diga, ah, tienes que levantarte temprano, tienes. Pero cuando estaba en la universidad, yo me acuerdo que como no era calado, yo me iba temprano, iba a la biblioteca, estudiaba, iba a clase, cuando tenía hueco, iba con mis amigos a hacer algo o estudiaba y tenía como mi horario más organizado, pero aquí yo tengo la universidad al lado, me puedo levantar 10 minutos antes, di tú que porque yo normalmente me baño en las noches, me levanto 10 minutos antes, me cambio, me voy. Y ya estoy ahí y a veces duermo mucho más de lo que es, o sea, puedo ser vaga. Entonces creo que aprendí a organizar un poquito más mi tiempo y de verdad también el dinero, organizar un poquito más el dinero porque cuando uno llega es la luna de miel. Uno llega y es como, wow, porque hay muchas cosas que no hay en Colombia, que uno no ve, especialmente muchos dulces, mucha comida. Entonces uno empieza a gastar y a gastar y luego es como, no, espérate que también tengo que vivir. Entonces, en general, yo creo que lo que más me diferencia de la Laura de antes es que primero soy un poquito más abierta, ya puedo hablar más con la gente, no me da pena preguntar en la calle, yo puedo saltar, oh, discúlpame, ¿me puedes ayudar con esto? Segundo, siento que he madurado mucho, también en cuanto al tema de la organización de tiempo, en cuanto a que hay cosas que no voy a tener nadie que me empuje, sino hay cosas que de verdad tengo que empujarme yo misma a hacerlas. Em, y ya, tomé el tema del dinero y el tiempo. Para cerrar la entrevista, ya me lo platicaste un poco, pero quizás puntualizarlo, ¿no? ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue a futuro? Me dices que vas a estudiar la maestría, emprendimiento, quieres irte por esos caminos, pero ¿te vas a quedar en Corea? ¿Quieres regresar a Latinoamérica o buscas otro país para seguir creciendo?
En este momento yo quiero hacer mi maestría, me gustaría trabajar acá un tiempo y me gustaría desarrollar mi negocio, me gustaría hacer un centro cultural, ese es uno de mis más grandes sueños, uno acá y uno en Bogotá. Em, y también seguir desarrollando mis redes. Quiero poder también alguna vez tener la experiencia de salir en alguno de esos programas de variedad coreanos. Aparte de eso, yo ahorita quiero crecer el canal de YouTube que estoy desarrollando ahorita porque estoy haciendo diferentes temas de cultura, diferentes temas de entretenimiento relacionado con Corea. Eso también lo quiero seguir haciendo y en algún futuro me gustaría tener un estudio para seguir desarrollando eso. Pues muchísimas gracias, Lau, de verdad que aclaraste muchísimas dudas que yo venía cargando y que había visto que en el internet eran recurrentes. Al final, pues para eso estás, ¿no? O sea, bueno, estamos tratar de dilucidar un poco el camino con países que no nos quedan a la vuelta de la esquina. Te Mm. agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio. No sé si te quieras promocionar todas tus redes. Tú échale. Bueno, ya saben, si quieren saber tips para aprender coreano, sobre la vida en Corea, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como soy Lau B, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Mi YouTube se llama Jeep Café, Jib y Café. Y ahí hacemos diferentes videos sobre la cultura coreana, desafíos y entretenimiento. Entonces, los espero. Bueno, ahí está. Esperemos que se den una vuelta en sus redes, en Hanadul. Y creo que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos. Gracias a ti.